Un ter aliento del sol 51-60. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro canal de Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 51. El conductor pisó a fondo el acelerador, atravesando el deslumbramiento de los faros y alejándose a toda velocidad. Wotton le entregó los documentos preparados a Roy. Roy los revisó cuidadosamente. El doctor Bennett del Hospital Provincial era, sin duda, muy capaz. Había estudiado en la República de Mimbo en su juventud y, tras regresar a casa, realizó estudios avanzados en medicina respiratoria durante más de 10 años. Recientemente había sido ascendido a jefe de medicina, especializándose en tuberculosis y enfermedades respiratorias, lo que le había proporcionado una vasta experiencia en tratamientos. Esto demostraba que Wotton había elegido a la persona adecuada. De camino al hospital, Roy se reunió con Bennett. Tras escuchar sobre el estado de Tanjuro, el doctor Bennett propuso rápidamente un plan de tratamiento, empleando una terapia cuádruple con isoniazida, rifampicina, piracinamida y ecambutol. Un tratamiento combinado, adecuado, regular y completo ofrecía una alta probabilidad de curación. También dijo que lo mejor sería traer al paciente aquí para que el tratamiento se pueda adaptar a sus síntomas específicos. Joven maestro, ¿cree que deberíamos concertar otra cita con él? De camino al aeropuerto tras salir del hospital, Wotton le preguntó con cautela a Roy mientras organizaba el plan médico proporcionado por Bennett. Roy descansaba con los ojos cerrados, así que ¿cómo no iba a saber lo que estaba pensando? Simplemente tenía curiosidad por saber quién era el paciente. Sin embargo, dado que se trataba de Tanjuro y la puerta de la cognición, Roy, naturalmente, no revelaría nada a nadie ajeno al grupo, pero las palabras de Bennett le hicieron reflexionar. Puesto que la medicina no podía administrarse mediante antimaterialización, podrían intentar un enfoque diferente, como usar la materialización para traer a la persona fuera del mundo de la cognición. Si fuera así, no solo se resolvería la condición de Tanjuro, sino que incluso, Urokogaki Sakonji, todos los individuos poderosos que encontraría en el mundo de la cognición en el futuro podrían llegar al mundo de los cazadores mediante la materialización y convertirse en sus hombres de confianza. Así pues, la pregunta clave sigue en pie: ¿puede una persona viva resistir la manifestación? ¿Existen precedentes que lo demuestren? Esta es una pregunta que merece una profunda reflexión. 1000 pensamientos le invadieron la mente y Roy reflexionó en silencio un instante, antes de negarse directamente a Wotton. Ya veremos. Hay que ir paso a paso, comer bocado a bocado. Su cultivo en los 4 grandes caminos aún no estaba completo. Pensar demasiado en el futuro solo le traería más problemas. Brom. El conductor aceleró y salió disparado y unos 10 minutos después, llegaron al aeropuerto. Wotton le abrió la puerta del coche a Roy primero. El chico se agachó y salió, echando un vistazo a la entrada, indicándole a Wotton que usara absoluto para absorber parte de la energía que emanaba naturalmente de su cuerpo, disfrazándose así de persona común. Los aeropuertos son lugares abarrotados y caóticos. Aprender a disfrazarse es un requisito indispensable para convertirse en asesino profesional. Esta vez, Roy y Wotton iban vestidos como gente normal y el chico llevaba ropa deportiva, pantalones de chándal, zapatillas y un bastón de senderismo, con un aspecto de niño de excursión. Wotton vestía aún más sencillo. Gorra de béisbol, camisa de cuadros, vaqueros y zapatos planos, con 2 maletas. La imagen de un estudiante universitario que regresaba a casa tras ganar algo de dinero con un trabajo a tiempo parcial y llevar a su hermano pequeño de viaje para ampliar sus horizontes. El amo y el sirviente, sin llamar la atención, entraron en la sala de embarque, pero se separaron. Uno fue a comprar los billetes, mientras que el otro encontró un asiento vacío y se sentó. Junto a ellos, una madre y su hijo le enseñaban a leer. Al ver a Roy, les dedicó una leve sonrisa a modo de saludo. Roy asintió, reservando un asiento para Wotton. Tras regresar el estudiante con los billetes, ambos esperaron en silencio para embarcar y entregaron sus maletas para facturarlas. El aeropuerto del mundo de los cazadores no era diferente al de su vida anterior y la sala de embarque también estaba llena de tiendas, que vendían principalmente aperitivos, especialidades locales, ropa, artículos libres de impuestos, etc., un ambiente bullicioso y diverso. ¡Bang! Un fuerte estallido atrajo la atención de muchos pasajeros. Resultó ser una tienda de dulces recién inaugurada, que celebraba su día de apertura. El estallido no era más que un dependiente disfrazado de peluche lanzando un petardo.
Con cintas volando por todas partes, la niña perdió inmediatamente el interés en estudiar e insistió en ir a jugar. Su madre no pudo contradecirla, así que cedió y la acompañó. Al pasar junto a Roy, le sonrió con disculpa y le pidió que vigilara la bolsa de plástico en el asiento. Contenía algunos libros, libros ilustrados, una botella de agua y golosinas, nada de gran valor. A Roy no le importó. Era solo un pequeño favor. Al ver marcharse a la madre y a la hija, su mirada las recorrió y notó, entre los dependientes que promocionaban la inauguración, había uno disfrazado de payaso, con maquillaje de lágrimas de estrella en la cara, nariz roja, un sombrero rojo puntiagudo y botas de payaso puntiagudas. Sus ojos se aguzaron de repente. Joven amo, algo anda mal. No solo Roy, sino también Hutton notó al extraño dependiente. Se acercó sigilosamente y le susurró al oído. Ese tipo es raro. Todos esos caramelos de muestra que repartió estaban imbuidos de Nen. Imbuir objetos con Nen, Entangle también puede hacerlo. Después de imbuir un objeto con Nen y liberarlo, ya no es Entangle, sino una aplicación de nivel superior de Entangle. Circle. Circle. Usando las técnicas de Entangle, uno usa su propio Nen para envolver un objeto con el que entra en contacto, mejorando así sus propiedades. Claramente, la otra persona es un usuario de Nen maduro que ya ha desarrollado su propia habilidad. Y considerando su atuendo de payaso, Roy y Hutton intercambiaron una mirada, recordando simultáneamente a alguien, el terrorista que cometió crímenes atroces en la República de Mingo. El payaso. ¿Cómo terminó en la República de Batochia? Hutton metió la mano disimuladamente en su bolsillo, donde había unas monedas, pero Roy negó suavemente con la cabeza y las bajó, hizo una pausa y luego se giró para mirar a Roy. Roy asintió con la barbilla hacia la puerta del vestíbulo. Un sedán negro se detuvo y varias figuras altas entraron. También iban vestidos de civil, disfrazados de pasajeros comunes, pero sus ojos no dejaban de mirar al payaso, lo que delataba su inusual condición. ¿Son de la Asociación de Cazadores? No lo sé. Tras percatarse de la anomalía, Roy y Hutton se comunicaron en silencio mediante la lectura de labios. No es asunto nuestro, no hagas tantas preguntas. Busca un momento para ir al baño y cambiar los billetes para poder tomar la siguiente aeronave. Roy no quería causar problemas innecesarios, pero parecía que el viaje del abuelo Zeno iba a ser en vano. Estos terroristas móviles lograron escapar de la República Mingo. Su seguridad allí era más débil que la de una anciana. Joven maestro, ¿deberíamos informar al maestro Geno? El abuelo Geno salió en su Ziponian esta mañana, así que no debería haber ido muy lejos. Roy reflexionó unos segundos y dijo. Envíale un mensaje. Sí. Hutton se levantó y dejó su asiento para cumplir la orden. Todavía faltaban 40 minutos para el embarque, así que aún era posible cambiar de reserva. Después de irse, Roy fingió indiferencia y cerró los ojos para descansar, pero inesperadamente, la madre y la hija que estaban a su lado regresaron, dándole una gran sorpresa. Hermano mayor, toma unos caramelos. El caramelo imbuido de Nen reposaba tranquilamente en la mano de la niña. La pequeña sonrió dulcemente. Nadie en su sano juicio podría resistirse. Pero, Hutton no era normal. Regresó justo a tiempo, protegiendo diligentemente a Roy del cuchillo. A mi hermano le duele un diente, no puede comer el caramelo. Gracias, cariño. ¿De verdad? La niña ladeó la cabeza, mirando a Roy, quien le sonrió y asintió. La madre de la niña, una mujer amable, tiró de su mano, diciendo: Ena, no molestes a tu hermano. Les dedicó una sonrisa de disculpa a Roy y Hutton. Al ver que Roy y Hutton intercambiaban una mirada, suspiró aliviada, pero, antes de que pudiera siquiera tragar el aire, la ansiedad la invadió de nuevo y ya no pudo relajarse. Justo entonces, el dependiente disfrazado de payaso se acercó, rodeado de un grupo de niños, esparció caramelos a su paso, como si se vengara del tendero por su bajo salario. Cada pasajero que pasaba recibió uno, y pronto llegó hasta Roy y Hutton. Caramelos, sabor a chocolate, deliciosos, tomen uno. Una mano pálida se extendió. El payaso, con una cómica nariz roja, le sonrió a Roy, con sus labios rojos brillantes curvándose en una amplia sonrisa. Roy alzó la vista para encontrarse con su mirada. La sonrisa del payaso era más dulce que la de una niña pequeña. Su mirada pasó por encima del hombro de Roy y se posó en las altas figuras que custodiaban la entrada del salón, no muy lejos. No podía entender por qué la Asociación de Cazadores aún no había actuado. ¿Acaso no habían descubierto el problema con los caramelos? Imposible. Dado que el otro bando era un usuario de Nen, no podían desconocer el Nen asociado a ellos.
La razón por la que observaban a tanta gente tragarlo sin intervenir probablemente era porque les preocupaba causar un alboroto y que ese payaso escapara en el caos. Pero, ¿acaso la vida de la gente común no es también una vida? Sin un exorcista, el nen ligado al caramelo no se puede eliminar fácilmente, ¿o acaso confían en poder matar al payaso antes de que desate su poder? Roy pensó a toda velocidad y rechazó directamente la oferta del payaso. Lo siento, tengo diabetes congénita y no puedo comer dulces. Oh tilde, pobrecito, por suerte el tío tiene algunos sin azúcar aquí. El payaso hizo un gesto con la mano y sacó otro caramelo de su gran bolsillo, ofreciéndoselo. Roy. Negó con la cabeza. Los sin azúcar tienen aditivos, no los como. Totalmente naturales, sin aditivos, cómelos con tranquilidad. El payaso sonrió aún más dulcemente. Sin aditivos, sin sabor, no son ricos. No te preocupes, está rico, come lo que quieras. Dijo que no lo comerá. Wooton se levantó de repente, su alta figura bloqueando a Roy como una pared. Vaya, vaya, el payaso se sobresaltó, levantó la mano apresuradamente y dio 2 pasos hacia atrás, dejando caer los caramelos de su bolsillo, lo que atrajo a muchos niños que se abalanzaron sobre ellos. Bip, 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 atención pasajeros, el dirigible K3284 con destino a la Ski Arena está embarcando. Por favor, diríjanse a la puerta G4 para abordar. Bip, 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 atención pasajeros. En ese momento, sonó el anuncio del aeropuerto, la multitud se abalanzó, separando al Joker, él se quedó entre la multitud, empujando y retrocediendo, con sus ojos escarlata observando en silencio a Roy. Al notar que las figuras que bloqueaban la entrada del vestíbulo se movían, metió la mano en su bolsillo y esparció caramelos por el aire, creando una lluvia de dulces que atrajo a la multitud. Luego se escabulló entre la multitud y desapareció. Subió a la aeronave. Wooton, que lo había estado observando atentamente, vio claramente que en el momento en que se puso de pie, desactivó absoluto y activó condensación. El joven mayordomo se ajustó las gafas y dijo: por suerte, el joven amo tuvo la previsión de indicarme que cambiara de vuelo con antelación. ¿Previsión? Roy observó cómo los miembros de la asociación de cazadores se abrían paso entre la multitud y los perseguían, sumiéndose en profundos pensamientos sin decir nada. Cerca de allí, la niña recogió algunos caramelos más y los comió con gusto. Balanceando sus cortas piernas, le dijo a la mujer: mamá, parece que el hermano mayor está en el mismo vuelo que nosotros. La mujer le sonrió con incomodidad a Wooton, él la miró con frialdad y luego se sentó sin decir palabra. Media hora después, la aeronave K3284, que transportaba al payaso y a los miembros de la asociación de cazadores, despegó. Al oír el rugido del motor, Roy miró por la ventana, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Era evidente que la asociación de cazadores y el departamento de policía metropolitana habían llegado al extremo de secuestrar una nave llena de pasajeros para eliminar a el payaso en la aeronave. No había escapatoria, ni en el cielo ni en las profundidades. Incluso si el plan de arresto fracasaba, el accidente lo mataría. Pero al hacerlo, los pobres pasajeros se veían obligados a convertirse en sacrificios. Presencié la oscuridad de la asociación de cazadores cuando acompañé al maestro en misiones en mis primeros años, dijo Wooton en voz baja, como si leyera los pensamientos de Roy. Muchos de ellos carecen de sentido de la justicia. La mayoría de las veces, son como nosotros, haciendo misiones por dinero. Sin embargo, el maestro y el maestro Zeno, más o menos, todavía se preocupan por la gente común. Ellos, Wooton sonrió fríamente, cuando se vuelven extremistas, dejan de ser humanos. La asociación de cazadores subcontrata la mayor parte del trabajo al gobierno o a corporaciones, y luego lo subcontrata a sus cazadores afiliados. Para los cazadores que aceptan estos contratos, independientemente del éxito o el fracaso, la asociación garantiza una recompensa determinada en función del riesgo y la dificultad. En otras palabras, la voluntad del Estado prevalece sobre la de la asociación de cazadores. Quizás los altos mandos de la República Mingbo, sintiéndose humillados y enfadados, llegaron a algún tipo de acuerdo secreto con la República de Batochia. Roy pensó de repente en Jade, el amigo íntimo de Netero, quien, como la sombra de la asociación de cazadores en sus primeros años, había hecho muchos trabajos sucios para Netero. De otro modo, no habría guardado tanto resentimiento tras su muerte. ¿Están hablando? La niña, masticando un caramelo, observaba con curiosidad a Roy y Wooton. Los dos se comunicaban frecuentemente con los labios, pero no habían emitido ningún sonido, lo que claramente despertó su curiosidad. Ena, te dije que no molestaras el descanso de tus hermanos.
Está bien. Roy sonrió y agitó la mano al ver a la mujer agarrando frenéticamente la trenza de la niña. Su mirada se detuvo un instante en el caramelo que ella masticaba, esperaba que la asociación de cazadores interviniera y evitara que una vida preciosa se truncara trágicamente. Eran las 15:20. Un anuncio por megafonía del aeropuerto informó a los pasajeros que comenzaba el embarque para el dirigible K-3285. Wotton, que llevaba un buen rato esperando, se levantó y siguió a Roy, subiendo al dirigible junto con la multitud. Por pura casualidad, tras el cambio de reserva, se encontró sentado frente a la mujer y la niña. Debido al cambio repentino, los oficiales no pudieron preparar un camarote VIP, así que tendrá que conformarse con un camarote normal, joven amo. Hay té negro, pasteles y conocidos, así que no hay de qué quejarse y sí, hermano, esta vez el té y los pasteles no están muy dulces ni tienen aditivos, puedes comerlos sin preocupaciones. Justo cuando Wotton se sentó junto a Roy, la niña esbozó una sonrisa que le llegaba hasta las orejas y Roy y Wotton se sobresaltaron. 2 pistolas les apuntaban a la nuca y no se muevan. El Joker, cuyo nombre real es Highwite, no tenía antecedentes. Hace 3 años, apareció repentinamente en el continente de Yurubi, asesinó a un camionero y robó un camión. Se sospecha que en realidad proviene de Ciudad Meteoro. Durante este tiempo, viajó a varios continentes, cometiendo más de 10 crímenes, logrando en cada ocasión burlar a la policía y escapar, desarrollando claramente una habilidad NEM que facilita la fuga. Hace un mes, viajó a la República de Ningbo y cometió el infame incidente del barco pirata 7-Eleven. Hace 15 días, secuestró un carguero de la República de Batochia con destino al Imperio Kakin, asesinando al capitán y a 173 miembros de la tripulación, y robando 17 artefactos antiguos. Se sospecha que fue un crimen en grupo. Lo que ahora se confirma es que probablemente sea un usuario de NEM de manipulación, con una supuesta habilidad de posesión, que le permite tomar el control del cuerpo de otra persona mediante el contacto físico. Además, según la información que acaba de enviar Dwight, los funcionarios de aduanas en el lugar no encontraron ningún contrabando, como armas de fuego o munición, en su persona. Por lo tanto, se puede concluir que su cómplice posee al menos un NEM espacial, un nivel intermedio entre conjuración y transmutación. En la montaña Kukuroro, había transcurrido media hora desde que Roy se marchó. Silva, tras haber terminado con Kikyo, se cubrió con una manta y se recostó en el sofá de piel de tigre, escuchando el informe del mayordomo mientras bebía vino tinto, absorto en sus pensamientos. El mayordomo que le informaba era el hijo de Ziba, un miembro importante de la familia. Había crecido con Ziba en la casa de los Zoldyck desde niño, primero como aprendiz de mayordomo, luego como mayordomo de pleno derecho y, finalmente, como mayordomo principal. Cuando Roy nació a los 20 años, lo acompañó durante un tiempo hasta que Wotton tomó el mando, momento en el que fue asignado a la agencia de inteligencia, responsable de la recopilación de información y elaborando listas, informando directamente a Silva. Sostenía una pila de documentos en la mano y hablaba con elocuencia, pero al ver que Silva levantaba la mano, se calló de inmediato. Oye, tu esposa está a punto de dar a luz, ¿verdad? La fecha prevista es el 11 de octubre, gracias por su preocupación, señor. Oye se sorprendió, pero no pudo evitar sonreír con alegría. ¿Ya tienen nombre? Todavía no. Hall pareció presentir algo y miró a Silva expectante. El hombre hizo girar su copa de vino y reflexionó. La lluvia cae como un sonido, así que llamémosla sonido de lluvia. Hall hizo una reverencia y dijo: en nombre de mi hija Sonido de Lluvia, le agradezco que le haya dado este nombre. Así que es una niña y... Silva miró fijamente por la ventana, permaneció en silencio un rato y luego le hizo un gesto para que continuara y Hall asintió. El joven amo Roy descubrió rastros del Joker en el aeropuerto. Se sospecha que secuestró el avión y replicó la tragedia del barco pirata 711. Ya ha avisado al maestro Zeno, que ya está de camino de regreso. Pero me preocupa que no llegue a tiempo, preguntó Hall con cautela. Maestro, ¿deberíamos enviar a más gente para apoyar al joven maestro Roy? El otro bando está actuando como una banda, y me temo que Wotton solo no podrá con ellos y Silva permaneció en silencio, haciendo girar el vino en su copa. El líquido carmesí parecía sangre, una visión impactante. El aire en la habitación pareció congelarse. Unos pasos apresurados resonaron fuera de la puerta, que se abrió de golpe, dejando ver el rostro de Luke, presa del pánico y «Es terrible, maestro».
El joven amo Yumi se ha escapado y la mano de Silva se detuvo, derramando vino recién lavado y secado, empapando la alfombra y en el jardín, a solo una ventana de distancia, la cabeza había desaparecido, dejando solo un agujero y Miyuki luchaba por defecar en el agujero, con su carita regordeta enrojecida. De repente, resbaló y cayó de cabeza dentro, sobresaltando al mayordomo que corrió a rescatarlo, solo para no encontrar nada y... ¡zas! Las nubes se desgarraron y se arremolinaron a ambos lados. En la aeronave K-3285, rumbo a la arena celestial y Roy y Wooton, con una pistola apuntando a sus nucas, observaban con calma a la niña. Ella rió entre dientes, como la dulce vecina de al lado, y le extendió una mano con dulzura. Hermano mayor, si no te comes los dulces, al menos puedes tomar un té y unos bocadillos, ¿sí? Un sorbo de té negro y un plato de bocadillos podrían eliminar por completo el cansancio del viaje pero el té es venenoso, y la gente aún más si somos menores de edad, así que no te hagas pasar por el payaso. Con el bastón apoyado en las rodillas, Roy comprendió el problema y desenmascaró a la niña con una sola palabra, lanzándole una mirada a Wooton para que no hiciera ninguna jugada precipitada. Wooton lo entendió. Con la mano derecha a un dedo del bolsillo, calculaba mentalmente el tiempo, la niña, de repente, estalló en cólera. ¿Hacerme pasar por otra? ¿Quién finge? ¿Pistola o caramelo? Tú eliges. Mientras hablaba, sin hacer ningún movimiento visible, su manita de repente conjuró una pistola, la apuntó a la mujer que tenía al lado y le disparó a su madre en la cabeza. Una bocanada de humo salió del cañón, dejando al descubierto un gran agujero en la frente de la mujer. Su cuerpo se desplomó y se dejó caer de su asiento, Roy y Wooton entrecerraron los ojos. Antes de que pudieran comprender por qué la otra mujer los estaba matando, la puerta del reservado se abrió y otra mujer entró y se sentó junto a la niña, su expresión era idéntica a la de la mujer que acababa de desplomarse. La piel ha cambiado, pero el alma sigue siendo la misma. La mujer es del tipo manipulador, la chica es del tipo materializador o una usuaria de NEN espacial que puede almacenar armas y munición. Roy emitió un juicio al instante, ignorando la pistola que le apuntaba a la nuca, y se recostó con aire despreocupado en el sofá, fingiendo pereza, diciendo: déjenme adivinar, ese payaso del aeropuerto, probablemente era una de sus bestias NEN controladas, ¿verdad? Si quisieran matarme, no me habrían dado dulces tantas veces, así que, ¿qué les preocupa? Roy se cruzó de brazos y apretó su bastón, mirándolas fijamente. ¿Les preocupa mi identidad? Las expresiones de la mujer y la chica cambiaron, Roy pensó para sí mismo. Justo como lo imaginaba, y se volvió aún más sereno, esbozando una sonrisa autocrítica. Parece que los Zoldyck tenemos cierta reputación en el mundo, suficiente para que ustedes, terroristas, se lo piensen dos veces. El joven amo tiene razón, deberían saber lo que pasa si ofenden a los Zoldyck. Wooton, tras observar durante tanto tiempo, por fin lo comprendió, los terroristas dan miedo porque son anárquicos e intrépidos, si fuera él, ¿para qué querría dulces o tonterías? Con 2 cacahuetes bastaría, y todo sería rápido y fácil. Conozco a tu madre. La niña no pudo contenerse más, estalló en furia y disparó a Roy. Odio a todos esos bastardos arrogantes. ¿A quién le importan los Zoldyck? Solo les queda morir. Enfadado. Claro que sí. La ira te hace perder la cabeza. Exponiendo tus debilidades. Wooton, actúa. Roy volcó la mesa de una patada y sacó su bastón cuchillo. Bang, bang. Se oyeron varios disparos. El caos se desató en la habitación privada cuando, de repente, un tenedor salió volando, rozando la mejilla de Roy antes de dirigirse directamente hacia la chica, seguido de una mocosa con la mirada perdida. Lo sabía, no puedes prescindir de mí, joven maestro Yumi. Concéntrate. Este libro fue publicado originalmente en línea por 5E5H5. Un destello cegador cruzó la escena, partiendo en dos la bala que apuntaba a Wooton. Clan. El casquillo vacío cayó al suelo, Roy, empuñando su bastón espada, lo hizo girar con una mano y, sin dudarlo, volvió a asestar un golpe directo al rostro de la mujer. Wooton, distraída por la aparición de Yumi, se maldijo por su estupidez, pues el joven maestro la había salvado en el momento crucial. Furiosa, sacó un puñado de monedas del bolsillo y las agitó con el pulgar y el índice. Las monedas, envueltas en men, se dispararon sin control. En menos de 2 segundos, la habitación quedó acribillada a balazos. El terrorista disfrazado de pasajero cayó, y la chica que quedaba giró la cabeza para esquivar el tenedor de acero que Yumi le lanzó. Esa es mi presa.
Fallando su primer golpe, Yumi abrió la puerta de una patada, entró, rozó el hombro de Wooton y le clavó la mano en el pecho a la chica con una puñalada brutal. Lento, demasiado lento, una pistola es rápida a 7 pasos de distancia, y a 7 pasos, es rápida y precisa. Te voy a moler a palos. La chica conjuró otra pistola en su mano izquierda y desató una ráfaga de fuego contra Yumi, las balas llovían, la fuerza del ataque no le dio a Yumi ninguna oportunidad de acercarse. El chico tuvo que retraer la puñalada a mitad de camino, rodando y agachándose tras una mesa volcada para cubrirse momentáneamente. ¿Es esto? No puedes prescindir de mí. Ojalá tu fuerza fuera tan grande como presumes. El golpe, un ataque diario de 30.000 golpes, atravesó la frente de la mujer como un rayo. Roy apareció de repente, aniquilando a la entidad que controlaba al payaso con una velocidad muy superior a la de Yumi. ¡Qué rápido! Antes de que el Joker pudiera reaccionar, activó de nuevo su habilidad Nen, controlando a docenas de niños para que lo rodearan. Roy Zoldyck, no queríamos ser tus enemigos. Apareciste de repente y arruinaste nuestros planes. Sé inteligente y lárgate, o los mataré. La posesión del Joker tiene dos tipos: profunda y superficial. La profunda destruye la consciencia, mientras que la superficial la ocupa temporalmente sin dañar al usuario. Zoldyck goza de gran reputación en el mundo, rara vez daña a inocentes salvo a su objetivo. Brandon ha comprendido esta psicología, utilizando a gente común para que cargue con la culpa, pero hay que ser capaz de evitarlo. Con una capa de aura cubriendo sus ojos, Roy pudo ver claramente que esos niños habían comido dulces y eran manipulados por hilos de Nen como marionetas. Por el contrario, la fuente de los hilos de Nen se encontraba en la cubierta superior de la aeronave. Respiración solar, primera forma, Pals. Con su bastón espada en mano, la fricción encendió el aire, un anillo circular de fuego abrasando el ambiente, quemando cada hebra de Nen. Roy giró el brazo en un círculo, sin mirar atrás, dando 3 pasos a la vez, bastón espada en mano, saliendo corriendo de la habitación privada directo a su objetivo. Solo Wooton permanecía en el plato, lanzando frenéticamente monedas para protegerse de la lluvia de balas de la chica, y Yumi, escondido tras la mesa, observaba la escena, sintiéndose de repente perdido. ¿Y yo? ¿Qué puedo hacer? Parece que ya no lo necesitan aquí. Bang, bang, bang. Balas contra monedas, manifestación contra liberación. Joven maestro Yumi, si todo falla, puede ir al camarote del capitán para protegerlo. La voz de Wooton llegó flotando, y Yumi dudó un instante, queriendo negarse, pero entonces, vio a su abuelo, Zeno, entrar con las manos a la espalda. No hace falta, alguien está vigilando el camarote del capitán. Usando una 10ª parte de su Nen, Zeno finalmente llegó en su Cibari. El capitán fue entregado a Ciponian para evitar que la aeronave se estrellara. Este eliminó a los demás y subió a bordo, y Yumi. Congelado como un ganso, Zeno lo frotó por encima de su hombro, preguntó con voz penetrante. ¿Dónde está Roy? Alzó la mano y disparó una bala de Nen, alcanzando a la chica y convirtiendo su cabeza en una nube de sangre. ¡Pum! La chica se desplomó pesadamente contra el suelo, la sangre brotando a borbotones y salpicando por todas partes. Wooton suspiró aliviado y señaló su corta uñas. Los dos salieron de la habitación privada uno tras otro, dejando al chico solo entre las ruinas, incapaz de recobrar el sentido durante un largo rato. Al cabo de un rato, encontró un rincón despejado, se apoyó contra la pared con las rodillas y se fundió con las sombras. En un futuro no muy lejano, un fruticultor comentó una vez: tipo mejora. Ingenuo, testarudo. Tipo transmutación. Impredecible, mentiroso compulsivo. Tipo emisión. Impaciente e irritable, descuidado. Tipo manipulación. Obstinado, le encanta razonar. Así pues, como miembro de la clase manipulación, Brandon, consciente de la desventaja que él y su grupo enfrentaban, intentó persuadir a Roy con razones. Desafortunadamente, la espada de su oponente era demasiado rápida y afilada, impidiéndole cualquier intento de convencerlo. Así que lo que siguió fue una batalla. ¡Zas! Las hélices desgarraron el aire, levantando ráfagas de viento. En la cubierta superior de la aeronave, Brandon, preparado, observaba a Roy caminar con calma, blandiendo su bastón hoja. Abandonó la manipulación, retrayendo todo el Nen que residía en los demás cuerpos manipulados, y chasqueó el dedo índice con el pulgar, disparando una bala de Nen. Los elementos vecinos de la clase manipulación son emisión y especialización. Con entrenamiento especial, pueden liberar el 80% del poder de la clase emisión. Esta bala de Nen era rápida y urgente, y volaba hacia el corazón de Roy. Clan.
Con un sonido seco, la bala de Nen se partió en dos. El bastón hoja de Roy, imbuido de Nen, resonó con fuerza. Un disparo, dos disparos, tres disparos, clam, 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 clam. La hoja se movía a voluntad, la bala de Nen de Brandon se debilitaba al agotarse su energía Nen, mientras que Roy, confiando en su destreza con la espada, permanecía imperturbable, acercándose cada vez más. En un momento dado, se detuvo, y Brandon lo siguió, con expresión endurecida, a menos de 3 metros, tu hoja es más rápida. ¿Cómo es posible que, ahora que las cosas están en su peor momento, el noble Zoldyck por fin se acuerde de perdonarme la vida? Brandon se abrió el cuello de la camisa, dejando al descubierto su pecho, y rugió. Vamos, apuñálame aquí. No sonaba como la determinación de un tipo manipulación, sino más bien como la impaciencia e irritabilidad de un tipo dispersión, demasiado bello, me da miedo ensuciar mi hoja. El vello pectoral de Brandon era demasiado espeso, tan espeso que formaba una mancha oscura y antiestética. Roy, apoyándose en su bastón y espada, dijo sin rodeos. Sé lo que estás pensando. Vas a arriesgarte a sufrir una herida grave para recibir mi golpe, y luego usar la espada como medio para poseerme, ¿verdad? ¿Y qué si lo hago? Brandon no mostró vergüenza ni ira al ser descubierto, mirando fijamente a Roy. Si no te atreves a venir, me iré. 3 metros es el límite, esa es mi regla. Dijo Brandon, retrocediendo lentamente, sin que él lo supiera, un tajo pasó volando a su lado, y en un instante, su cabeza fue arrancada, y vio un chorro de sangre brotar de su cuello. Lo siento, olvidé decirte, mi espada mide más de 3 metros. Aura de hoja y las pupilas dilatadas de Brandon reflejaron la figura de Roy mientras envainaba su espada. En su conciencia que se desvanecía, una serie de imágenes destellaron en su mente. Imágenes entrelazadas como una película se reproducían lentamente en su mente y Brandon vio la secuencia inicial, la última película, y aturdido, regresó al pasado, a esa oscura infancia de la que nunca quiso volver a hablar. Era un edificio de apartamentos ruinoso, atestado con cientos de residentes. Los pasillos eran estrechos, mal ventilados, llenos del humo de carbón quemado, montones de basura en las puertas y zapatos y calcetines apestosos junto a las cortinas y el hedor obligaba a la gente a taparse la nariz al pasar. Brandon flotó hacia allí y encontró la familiar verja de hierro. Antes incluso de acercarse, oyó a su padre arrancándole el pelo a su madre y golpeándole la cabeza contra la pared. Zorra, si no tienes dinero, véndete. Te dije que la próxima vez lo arreglaríamos, ¿por qué demonios no me haces caso? La mujer gimió, agarrando el brazo del hombre y suplicando. No puedes aceptarlo, es la paga del mes que viene, acumulación. Mis narices. Cuando lo arregle, te las verás conmigo. ¡Pum! El hombre abrió de una patada la verja de hierro, con unos billetes en la mano. Al ver a Brandon, le dio una bofetada. Inútil, tú eres el que me ha hundido. Brandon se cubrió la cara en silencio, viendo cómo el hombre se alejaba, de repente, pensó en su compañero de clase Aaron. Él no era hijo ilegítimo de un jugador y una prostituta. Tenía padres amorosos, abuelos que lo recogían del colegio todos los días, dinero para comprarse golosinas, todo lo que Brandon deseaba, sentía tanta envidia, tanta envidia. Un día, tuvo un pensamiento repentino. Si tan solo fuera Aaron. Y así, al día siguiente se convirtió en Aaron, vistiendo ropa nueva comprada por sus padres, comiendo pastelitos comprados por sus abuelos, viajando en coche, su vida cambió. Más tarde, Brandon descubrió que Aaron también tenía problemas. A su amigo Mike le iba mejor que a él, así que, Brandon se convirtió en Mike, y poco después, se convirtió en Kelly, Gibson, Joshua, convirtiéndose en todo tipo de personas, disfrutando de diferentes vidas. Ahora, claramente aún le quedan muchas vidas por disfrutar, pero se ve obligado a permanecer allí tumbado. No estoy reconciliado en absoluto. La cabeza que salió volando lo miró con furia, su película de conciencia arrancada a la fuerza, hebras de oscuro ki conectando la cabeza y el cuello de Brandon, obligándolo a enderezarse de nuevo. Roy, que acababa de envainar su espada, se afiló de repente y, con un sonido metálico, volvió a blandir su bastón espada. Entrecerró los ojos, poniéndose más alerta, una sensación de incertidumbre se apoderó de su mente, esto es, pensamientos post-mortem. No, más bien resentimiento. Como no estaba dispuesto a perecer, vendió su alma a la oscuridad como precio, dejándose corromper voluntariamente por el resentimiento. El potencial de este tipo en Nen es inesperadamente alto.
Roy pensó en Jade, quien también fue corrompido por el resentimiento, y que en vida podría haber estado a la altura de Netero, por no mencionar su propio talento. Roy Zoldyck, yo quiero convertirme en ti. El resentimiento se apoderó de él, cuerpo y cabeza unidos. Brandon se tambaleó e intentó levantarse, pero inesperadamente, ocurrió un cambio repentino. Cientos de figuras emergieron de su cadáver, algunas abrazándolo por la cintura, otras tapándole la boca, otras rodeándole los brazos, otras haciéndole la zancadilla, sujetándolo con fuerza, impidiéndole ponerse de pie, como si hubieran estado esperando este momento. Roy observó en silencio, una sensación de déjà vu surgió en su corazón, igual que cuando conoció a Hirotomo Minamino, percibió un rastro de alma. Todos eran fantasmas inocentes y patéticos que murieron. Tap, tap, se oyeron pasos detrás de él, y Zeno, con su cabello blanco ondeando salvajemente, se acercó al chico con las manos a la espalda. Observó con calma cómo Brandon era arrastrado y mordido, y dijo inexpresivamente: el parásito acabará parasitado. Roy, tu cuchillo fue demasiado lento. Al matar, debes ser lo suficientemente rápido como para que la otra persona ni siquiera sepa que está muerta. Solo así podremos eliminar toda posibilidad de resurrección mediante el Nen y las reglas. Esta era la sabiduría de un viejo asesino, y los 8 grandes caracteres que ondeaban en el pecho de Zeno al viento eran prueba irrefutable. Roy permaneció en silencio, observando en silencio el aullido de Brandon mientras le extendía una mano, solo para ser rápidamente arrastrado hacia atrás por innumerables manos. Tras un momento, giró la cabeza para mirar a Zeno. ¿Se convertirá el abuelo en esto después de morir? Aparte de la desaparición de Hood, nadie de la familia Zoldyck había muerto. La pregunta de Roy fue como un mazazo en el corazón de Zeno, este antiguo jefe de la familia Zoldyck, un ser cuyo solo nombre infundía temor en el mundo. Tras unos segundos de silencio atónito, sonrió extrañamente. Bueno, eso depende de lo hijos que sean. Zeno se acarició la barba. Si hacen enfadar al viejo, sin duda lo lamentarán. El abuelo bromea. Roy casi podía imaginar la aterradora escena de Zeno consumido por el resentimiento. ¿Quién sabe? ¿Y si un cúmulo estelar del dragón hiciera volar la casa por los aires? Rápidamente esbozó una sonrisa y dijo: pregúntenle a mi padre, él es el principal responsable. Zeno lo miró de reojo y guardó silencio. Aléjate, déjame ir, Roy Zoldyck, sálvame, no te poseeré yo. Los gritos cesaron de repente. El oscuro resentimiento se disipó. Brandon se estrelló pesadamente contra la cubierta, su cabeza separada del cuerpo, rodando con un sonido sordo hasta los pies de Roy, quien lo pateó con todas sus fuerzas sin dudarlo, convirtiéndolo en una nube de sangre. El abuelo Zeno tenía razón. Matar debía ser rápido, y si no, recordar rematarlo a tiempo. Esos fantasmas inocentes y patéticos que murieron sin espíritu se quedaron allí atónitos por un momento. Algunos comenzaron a arrodillarse y llorar, otros a aullar al cielo, otros se taparon la boca y sollozaron, otros estallaron en carcajadas. Sus expresiones variaban. Roy no era un fantasma, así que no podía comprender qué se sentía al ser liberado. Igual que cuando le preguntó a Minamino Hirotoshi si quería decirle unas palabras más a su hija, Shizuki, la respuesta que recibió fue, que no quería que su familia volviera a sufrir por su fallecimiento. Gracias. Roy oyó un murmullo débilmente, alzó la cabeza y cientos de figuras se inclinaron ante él, sus rostros iluminados por sonrisas de alivio mientras se transformaban en motas de luz, llevadas por el viento y desaparecidas instantáneamente en su cuerpo. Zeno lo miró de reojo, el joven no se negó. Naturalmente, aceptó. Una repentina inspiración lo invadió y cerró los ojos, saboreando las nuevas sensaciones que cada etapa de su vida le brindaba. El sonido de notificación del panel resonó en sus oídos. Detección. Has purificado 123 almas residuales, portando su karma y confiadas a su misión. Las demás partes te transfieren voluntariamente su energía restante. Notificación. Energía vital más 30, el anfitrión puede disponer libremente dato y añadirlo a la sección Constitución, 1, 2, 3 o 4, cayendo en el corazón y desapareciendo por completo. Roy abrió su corazón y aceptó estos regalos. Del mismo modo, como precio, se vio obligado a vivir 100 vidas. A veces se convertía en Aaron,
con su mochila, de la mano de sus abuelos, saltando y brincando camino a la escuela. A veces se convertía en Mike, guapo y el galán de la escuela, rodeado de chicas, colmando a todos de atenciones. A veces se convertía en Joshua, que regresaba de estudiar en el extranjero y se veía obligado a heredar un negocio multimillonario, ostentando un inmenso poder y prestigio en la empresa. Pero con más frecuencia, a las 4 de la mañana, los trabajadores de limpieza desafían el frío helador para barrer las calles. Los obreros trabajan día y noche en la cadena de montaje, apretando tornillos una y otra vez. Un hombre calvo de más de 40 años, agobiado por padres ancianos e hijos pequeños, con la hipoteca y el préstamo del coche a cuestas, sofocado por el peso de la vida. Un anciano indigente empujando un triciclo, vendiendo sus mercancías por la calle. Un anciano con el nido vacío, de pelo blanco, preparando un gran banquete a fin de año, anhelando el regreso de sus hijos. La alegría y la tristeza se entrelazan, la tranquilidad y la pesadez coexisten. Cuando el chico abrió los ojos, el pasado se desvaneció como un humo fugaz, desapareciendo en el mundo con un largo suspiro. ¡Zas! Las hélices rasgaron el aire, provocándole un cosquilleo en la cara. Zeno estaba junto a Roy, con las manos a la espalda, admirando el mar de nubes que la aeronave desgarraba, formando olas que se retiraban a un lado. De repente, giró la cabeza y miró hacia él. El chico, rodeado de una extraña aura de crepúsculo e inocencia, le sonrió levemente, haciéndolo perder la compostura por un instante. «Abuelo, ¿te vas?» El objetivo de la misión había sido eliminado. ¿No debería llevarme la mitad de la comisión? Después de todo, él fue quien lo hizo. Oye. Zeno reaccionó, se dio la vuelta y se fue. Este chico ni siquiera tiene el pelo largo y ya está pensando en su jubilación. ¡Qué ingenuo! Todos los terroristas habían sido eliminados y la cabina ya no necesitaba vigilancia. Ziconian se acercó, lo cargó a cuestas y saltó por los aires, transformándose en una máquina. Abandonó la aeronave y voló hacia el monte Kukuru. Wotton, que había llegado con Zeno antes, permanecía en silencio detrás de Roy. De repente, oyó a Roy decir: «Wotton, tengo una tarea para ti». Al levantar la vista, vio al chico mirándolo con esperanza. Recluta a un mayordomo en prácticas. Requisitos: debe saber volar, nadar, viajar a campo traviesa y. No puede ser peor que Ziconian. Wotton. Estaba desesperado. Solo era un mayordomo común y corriente, no la máquina que concede deseos. Nani. Forzó una sonrisa y dijo: sí. Zas. Ziconian, con Zeno a cuestas, se convirtió instantáneamente en un punto negro en el horizonte y desapareció. Roy observó un rato y dijo: vámonos. Llevó a Wotton a una habitación privada y bebieron tranquilamente un té rojo. Media hora después del disturbio, la aeronave contactó con la torre de control y reanudó sus operaciones normales, informando a los pasajeros de que se encontraban a menos de 1 hora y media del Ski Arena y que debían prepararse para la inspección e interrogatorio de la policía metropolitana. Tras un incidente tan grave, era inevitable acudir a la comisaría para declarar. Roy no quería que lo molestaran con esos asuntos mundanos, así que decidió desembarcar antes de que la aeronave aterrizara. Parece que a los Zolding no les gusta seguir el camino habitual. Justo cuando la aeronave estaba a punto de aterrizar, una figura delgada se deslizó por la ventana, de cabeza y luego de pies, sobresaltando tanto a Roy que casi le derrama el té caliente que sostenía sobre la cabeza. Yumi lo miró fijamente con sus ojos inexpresivos durante unos segundos sin decir palabra, luego lo soltó y se deslizó rápidamente por la cuerda. La cuerda estaba hecha de docenas de sábanas atadas entre sí, nadie sabía de dónde la había sacado. Tras aterrizar, Yumi desapareció sigilosamente. Wotton preguntó con cautela a Roy: «Joven amo, ¿vamos nosotros también?» Siguiendo el principio de por qué no aprovecharlo. Roy no dudó en abrir la ventanilla, agarró la cuerda y saltó. Wotton lo siguió de cerca. Al salir de la terminal y subir a un taxi, se dio cuenta de que su equipaje seguía en la recogida. «Joven amo, me temo que no podemos registrarnos en el hotel que reservamos. Entonces vayamos directamente al Ski Arena. Tengo dinero y habitaciones allí». Alcanzar el nivel 100 en el Ski Arena le permitiría tener su propia habitación privada. Había ahorrado bastante dinero a lo largo de los años. No sería un problema en caso de emergencia. En cuanto al equipaje que había dejado en el aeropuerto, podía pedirle a otro mayordomo que lo recogiera. Zumbido. Tras indicarle al conductor que llevara el coche directamente a la arena celestial, Wotton sacó de su bolsillo la moneda que había preparado como arma, pagó la tarifa y siguió a Roy al ascensor, que subió directamente al piso 199.
La ascensorista, vestida con un traje rosa y luciendo una hermosa melena corta de un rojo intenso, se quedó atónita al ver a Roy. Señaló su nariz y gritó. Tú, ¿no eres esa persona? Hilo. Sí, Hilo. Hilo era el alias que Roy había registrado en la arena celestial hacía unos años. Después de tanto tiempo, volver a ver a la ascensorista le resultaba increíblemente familiar. Roy sonrió y asintió, percibiendo esta vez el aura Nen que emanaba de su cuerpo con mayor claridad que antes. Obviamente, no se podía sobrevivir allí sin cierta habilidad. En el futuro, Gon y Killua lo habían aprendido por las malas, siendo arrojados al vacío en el ascensor por la ascensorista y recibiendo una buena paliza. ¿Cuánto tiempo sin verte? Mucha gente te ha estado buscando. El ascensorista recitó una lista de nombres, entre ellos Uash y Doulan, Jungwoo y varios veteranos usuarios de Nen del piso 200 en adelante. Todos ellos estrellas en ascenso de la esquí arena en los últimos años. Roy confiaba en que la noticia de su llegada se difundiría rápidamente, sin necesidad de avisar a nadie, intercambió algunas palabras amables con el ascensorista. Luego condujo a Wooton a su habitación privada, la número 1991. La habitación número 1 del piso 199. Crujido. La puerta se abrió y Roy se quitó los zapatos, sentándose con las piernas cruzadas en el sofá para procesar el regalo que el injustamente fallecido le había dado. Por costumbre, Wooton primero revisó la habitación en busca de cámaras, confirmando que nadie lo espiaba, luego informó a Roy, tomó su placa con su nombre y fue a recoger el dinero del premio que Roy había depositado en el esquí arena a lo largo de los años para comprar ropa y artículos de primera necesidad. Después de que se marchó, ya era de noche, el sol se había puesto y unos rayos de sol iluminaron la mandíbula ligeramente tosca del joven, haciéndolo parecer excepcionalmente guapo. Roy cerró los ojos, concentrándose en el panel, y decidió añadir 30 puntos de energía vital a Constitución en tandas. Con Hirotoshi Minamino como precedente, comprendía mejor que nadie el dolor insoportable del crecimiento y lo intenso que podía llegar a ser. Por lo tanto, Roy estaba realmente preocupado de que añadir demasiados puntos a la vez le hiciera desmayarse del dolor, así que primero usó 3. Añadiendo puntos, SSS. Un agudo jadeo escapó de sus labios. El dolor familiar y punzante se sentía como si hormigas le picaran, como si se desgarrara el músculo esquelético, como si las células madre hematopoyéticas aceleraran su división, como si las mitocondrias crecieran, como si las paredes de los vasos sanguíneos se engrosaran, como si se le cayera y regenerara el cabello. Todos estos cambios ocurrieran en un solo instante. El dolor casi hizo que Roy se desmayara de nuevo. Justo entonces, sonó el timbre y la voz de una joven, que se autoproclamó repartidora, resonó desde afuera. Una pequeña loli de pecho plano empujaba un carrito de comida, sus 2 coletas doradas se balanceaban de un lado a otro, bastante vivaz y traviesa. Señor, su cena está aquí, resonó una dulce voz femenina desde fuera de la puerta. Roy frunció el ceño, pero guardó silencio. Estaba seguro de no haber pedido nada. Wooton no lo habría hecho por precaución antes de avisarle, y así que solo quedaba una posibilidad. La otra persona había venido sin ser invitada. Ring ring, y el timbre volvió a sonar, y la voz femenina repitió su voz. Habiendo alcanzado un punto crucial en su crecimiento, el chándal que llevaba puesto no pudo soportar el cuerpo en expansión de Roy y se rasgó en tiras, cubriéndolo a medias y revelando a medias la fuerte y atractiva musculatura que se escondía debajo. Déjelo en la puerta, dijo Roy, soportando el dolor agudo mientras buscaba su cuchillo de bastón. Estaba seguro de que si la otra persona hacía algún otro movimiento, atacaría sin dudarlo y por suerte, no hubo más movimiento en la puerta y la camarera respondió dulcemente. De acuerdo, y se marchó. Sus pasos se oían débilmente, desvaneciéndose gradualmente hasta desaparecer por completo. Roy suspiró aliviado y siguió concentrándose en su avance. Tras un minuto, se puso de pie y se miró en un espejo de cuerpo entero en la esquina. Había crecido un poco, era algo más fuerte, y su cabello, ahora espeso y negro, brillaba con la luz del atardecer. Muy bien, pensó. El dolor no era insoportable y los cambios no eran tan drásticos como para levantar sospechas. Continuaría con el plan de las 3 en punto todos los días. Gurrullo, su cuerpo renovado ansiaba alimento y su estómago rugió, recordándole a Roy que necesitaba reponer energías. La cena que había traído la camarera estaba junto a la puerta. Su aroma se colaba por la rendija, tentándolo, pero Roy no tenía intención de comer. Cogió el teléfono de la mesilla de noche, marcó el número de Wooton y le pidió que trajera más comida.
Entonces, activando absoluto, se acercó sigilosamente a la puerta usando paso oscuro, mirando por la mirilla para comprobar el exterior. Al ver el pasillo vacío y sin nadie alrededor, entreabrió la puerta para que entrara aire fresco, pero entonces, ¡guau! ¡Qué niño tan guapo! Un grito de emoción resonó desde arriba, seguido de dos colas doradas que abrieron la puerta de golpe y se abalanzaron sobre Roy. Ocultación. Una aplicación de alto nivel de absoluto, usando liberación de aura para hacer que el NEM pareciera semitransparente y colgara del techo del pasillo, dificultando su detección por parte del oponente. Bisky se balanceó hacia abajo, con los ojos brillando como bombillas, casi cegando a Roy. Fui descuidado. El ataque de la chica abrumó a Roy. Incluso con sus recientes avances, no pudo resistir su poderosa fuerza. Sus manos fueron controladas y quedó inmovilizado. Jejeje, Bisky miró a Roy con una sonrisa tonta, babeando. No desnudarse no era interesante, pero estar completamente desnudo perdía su misterio. Este estado de medio cubierto, medio descubierto, tan seductor, era lo más atractivo. ¡Qué poder tan grande! No puedo moverme. Roy miró fríamente a Bisky. ¿Así es como la escuela de la Fuente del Corazón trata a sus invitados? Maestro, deje de bromear. Jung-woo entró en ese momento, sonriendo con disculpa a Roy, y apartó a Bisky. Se acomodó las gafas y le tendió la mano derecha a Roy, diciendo: ¿Cuánto tiempo sin verte, Roy? Perdona la bromita, no te preocupes. Esto no es ninguna broma. Una persona salió de la puerta con dos bolsas de plástico grandes. Era Wooton, que había salido de compras. Sacó un abrigo nuevo de piel oscura, se lo puso a Roy y se adelantó, bloqueándole el paso. Apenas había estado fuera media hora, y la ropa del joven amo ya estaba hecha jirones. Esta era la mayor negligencia que había cometido como su mayordomo personal. Wooton no podía aceptarlo. Una energía espiritual blanquecina emanó repentinamente de él, tornándose roja de ira, y se dirigió hacia Jung-woo. Jung-woo pensó: ¡qué entrenamiento tan poderoso! Su flequillo se erizó, dio un paso atrás y sintió un peso en la espalda cuando una pequeña mano lo presionó. Bisky abandonó su enamoramiento, puso cara de pena y suplicó: bueno, no me pegues más. Aunque lo del mayordomo leal venera al joven amo suena muy bien, por favor, perdóname, que aún soy joven. Esta vieja está fingiendo ser joven otra vez. Roy presionó el hombro de Wooton para tranquilizarlo, ignorando a Bisky, y dio dos pasos al frente, mirando fríamente a Jung-woo y diciendo: me invitaste, acepto. Bromas aparte, no puedes escatimar en gastos de viaje. Por supuesto. Jung-woo sonrió y, sin más dilación, sacó una tarjeta bancaria del bolsillo y se la entregó. Tiene 2 millones, pin XXXXXXXXY. 2 millones de yuanes equivalen a 120.000 RMB, suficiente para que Roy lleve a Wooton a comer, beber y divertirse en el esquí arena durante un mes. Hay que reconocer que la sinceridad del otro era considerable. Roy tomó la tarjeta y se la arrojó a Wooton, mirándolo fijamente, y dijo: acompáñalo a la puerta. Wooton, con rostro inexpresivo, señaló la puerta y dijo: por favor. Jung-woo le dedicó una sonrisa de disculpa a Roy, empujando a Bisky fuera de la habitación. La puerta de la habitación 1991 se cerró de golpe. Maestro y aprendiz caminaron en silencio por el pasillo durante un rato. Al poco tiempo, una suave brisa vespertina sopló, haciendo que el flequillo de Jung-woo se meciera ligeramente. Recordando su reciente encuentro con Wooton, el joven no pudo evitar suspirar. Maestro, tenía razón. En la familia Zolding no hay gente mediocre. Ese mayordomo me da mala espina, dijo. No puedo vencerlo. El chico sincero tenía razón, y Bisky estaba realmente preocupado de que algún día Jung-woo fuera traicionado sin siquiera saberlo. Después de todo, la escuela de la Fuente del Corazón prioriza el carácter al aceptar discípulos. El viejo conductor se sacudió sus dos coletas y dijo con indiferencia: no te subestimes. Tu aura manifestada no es tan buena como la suya, pero en términos de aura potencial, eres más fuerte que él. El aura manifestada es la cantidad de aura que un usuario de NEN ha desarrollado y puede utilizar completamente. El potencial, como su nombre indica, es la cantidad total de aura que posee un usuario de NEN, incluyendo la desarrollada y la no desarrollada. Cuanto mayor sea el aura potencial, mayor será el límite superior de un usuario de NEN, siempre que, excluyendo mecanismos como juramentos y restricciones. ¿Y Roy? Jung-woo se acomodó las gafas en el puente de la nariz y puso los ojos en blanco mirando a Bisky. ¿Insistías en que lo engañara para que viniera? ¿Ahora lo entiendes? Ya lo entiendo. Bisky respiró hondo.
Es un pervertido. Jungwoo. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. La chica frunció el ceño, claramente reacia a decir más y su intuición le decía y justo ahora, la magnanimidad potencial de Roy había aumentado repentinamente de forma significativa, lo que significaba y que había condensado 1, 2, o incluso 3 o 4 años de crecimiento en un instante, equivalente a y que había alcanzado años de duro trabajo de otros en tan solo un minuto. Describirlo como un pervertido es demasiado indulgente y realmente hace honor a su reputación como un digno oponente, dijo Jungwoo solemnemente, pues rara vez recibía tales elogios de su maestro. Desde la primera vez que lo vi, supe que era increíblemente fuerte y una racha de 81 victorias era prácticamente una leyenda en la arena celestial. Además de Roy, está otro llamado Illumi, que también es bastante formidable, recordó Jungwoo al chico de mirada perdida, que parecía 2 años menor que él y que había ganado 80 combates consecutivos, derrotando recientemente al usuario de Nen que lo había atacado. Es solo que sus métodos son un poco crueles, les gusta matar y son hermanos. ¿Eh? Jungwoo miró a Bisky sorprendido, y luego sonrió aliviado. Con razón se parecen tanto, y la familia Zoldyck es realmente poderosa. Sabiendo que son poderosos, ¿aún quieres desafiarlos? Bisky se detuvo y volvió a mirar a Jungwoo con seriedad. Puede que ahora mismo no seas rival para Roy. Roy. Parece que el maestro tiene en alta estima a ese tipo, dijo Jungwoo con firmeza. ¿Un reto? ¿Por qué no lo retas? Que sea fuerte, la brisa aún acaricia la montaña. El chico le sonrió a Bisky. Sigue tu corazón, ¿no es eso lo que el maestro siempre me enseñó? Jeje, pareces más un alumno de la escuela de la Fuente del Corazón. Bisky se puso de puntillas y le dio una palmadita en la cabeza a Jungwoo. Después de vencer a ese tal Morris, ve y lánzale un reto. Hay un período de silencio de 90 días durante el cual el maestro te dará un entrenamiento especial. Asegúrate de darles una lección a los Zoldyck. Gracias, maestro. Niño tonto, eres mi discípulo, ¿por qué me das las gracias? Si sigues siendo tan educado, te voy a dar una paliza. Bisky le mostró a Jungwoo su pequeño puño, y Jungwoo se estremeció, encogiéndose al instante. Sí, maestro. Joven maestro, esa chica no es ninguna ingenua. Después de que Jungwoo apartara de Bisky, Wooton le sirvió la cena a Roy, recordando cómo Bisky había ayudado a Jungwoo a resistir su entrenamiento con una sola mano, y su expresión se tornó algo solemne. Roy masticaba lentamente su pizza, riendo entre dientes. No es una cualquiera. En serio, entre los dos no llegamos ni a su edad. En la historia original, Bisky ya tenía 57 años cuando apareció por primera vez en Yorkshire para preguntar por la gema Planeta Azul. 13 años después, tendría 44. No es exagerado decir que es una mujer de mediana edad. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Wooton se sobresaltó, confiaba en el juicio de su joven amo. No le mentiría. Así que, la otra persona era demasiado buena disfrazándose. ¿Podría ser usuaria de transmutación? Interrogación de cierre. Cambiar la forma del cuerpo a voluntad. Aparte de algunos raros usuarios de Nen especialistas, solo los usuarios de Nen de transmutación podían hacerlo. No te quedes ahí parado, come tú también. Roy no dijo mucho, simplemente arrancó una rebanada de pizza y se la ofreció a Wooton sin aceptar que se negara. Sabía en su interior que la anciana no era una usuaria de transmutación cualquiera. Si tuviera que darle un título, Roy preferiría llamarla la guerrera con una sanadora innata. Bisky es una luchadora de artes marciales por naturaleza, y su habilidad Nen es esteticista mágica, señorita Galleta, poseyendo una variedad de técnicas y habilidades de belleza profesionales. Es extremadamente hábil para eliminar la fatiga y disipar los estados negativos, lo que la convierte en un excelente apoyo. Más adelante, cuando ayudaba a Gon y Killua a entrenar para luchar contra las hormigas, asistió a Gon masajeándole el cuerpo para eliminar la fatiga, mejorando enormemente la eficacia del entrenamiento. Masticando, Wooton tomó la pizza y la comió a pequeños bocados. Parece que sí, con ella apoyándolo, no es de extrañar que el Valle de las Nubes se atreviera a molestarlo tanto. Supongo que después de que termine esta batalla, retará al joven maestro. Eso será dentro de 90 días. El piso 200 es un punto de inflexión, arriba se libra la batalla entre usuarios de Nen, abajo solo hay un montón de novatos peleando entre sí. La arena celestial tiene una regla. Después de cada batalla entre usuarios de Nen, deben descansar 90 días antes de poder invitar a otro.
Roy tomó un sorbo de leche con indiferencia, pensando, ni él mismo sabía en qué se convertiría en 90 días, ya que Jungkook quería intentarlo, que así fuera, mejor que muriera. Roy terminó su pizza, se duchó y se dejó caer en la suave cama para dormir. Habían pasado tantas cosas ese día. El secuestro, la emboscada de Bisky, además del dolor insoportable de su físico mejorado. El chico estaba mental y físicamente agotado, sintiendo como si el día hubiera durado una eternidad, y pronto se quedó dormido. Wooton se quedó en el sofá junto a él, vigilándolo durante toda la noche y arropándolo de vez en cuando. Al verlo dormir profundamente, sonrió dulcemente. Splash. Las olas rompían en la playa, creando un colorido pasaje que conducía al familiar mar del conocimiento. Roy se remangó los pantalones y permaneció un rato en la orilla, despejando su mente de pensamientos caóticos, antes de abrir la puerta de Demon Slayer. Lo primero que le llamó la atención fueron los hermosos ojos de Makomo. La chica parecía disfrutar viéndolo dormir, siempre acurrucada a su lado. Al notar que abría los ojos, le susurró a Sabito, que estaba apoyado en la columna. Oye, siempre tengo la sensación de que Ichiro puede verme. Estás tan cerca de él, casi te metes en sus brazos. A menos que Ichiro sea ciego, seguro que te estaría mirando en cuanto abriera los ojos. Sabito se quedó sin palabras, siguiendo a Urokogaki Sakonji, que se afanaba en la cocina cortando tiras de rábano. En la era Taiso, las únicas verduras disponibles en invierno eran rábanos y repollo. Últimamente Roy había estado comiendo demasiada carne, y Urokogaki Sakonji estaba preocupado por su nutrición, así que le preparó rábanos encurtidos para complementar su dieta con fibra y vitaminas. Ya despertó, las gachas estarán listas pronto. Las gachas se calentaban en el kotatsu con carne ahumada, y su aroma se extendía por el aire. Makomo no pudo evitar olfatear de nuevo. A Roy le pareció divertido y decidió quedarse un rato más en el cama de ladrillo caliente. Se giró y miró por la ventana el vasto paisaje blanco y nevado, silencioso, desolado y vacío, que le transmitía una sensación de tranquilidad infinita. ¡Qué maravilla!, pensó. Si pudiera vivir aquí, aislado, durante mucho tiempo, leyendo, cultivando verduras y criando un par de gatos y perros para aliviar mi soledad, sería una buena elección y la idea de retirarse le cruzó la mente de repente, pero la descartó rápidamente y dejando a un lado los asuntos familiares, aún era joven, con cosas por hacer, lugares que ver, responsabilidades que asumir y un mundo vasto por explorar. No era momento de detenerse a descansar. Tal como su padre, Tanjiro, le había dicho a Tanjiro que dijera. Roy pertenecía al mundo y estaba destinado a no limitarse a una sola montaña o paisaje. Glug glug, las gachas estaban listas, y Urokogaki Sakonji también había picado el rábano seco, lo había colocado en un plato y se lo había servido. Roy desayunó, se apresuró a lavar los platos y salió de nuevo, desapareciendo en la tormenta de nieve con su Asauchi. Comenzaban las 10.000 nevadas diarias. Tap, tap, el chico avanzaba penosamente por la nieve, sus pies hundiéndose en la tierra, mientras Urokogaki Sakonji lo observaba en silencio. Una ráfaga de viento frío sopló, borrando las huellas, y al mismo tiempo, levantó a un cuervo que traía una carta de casa. Firmada. Tomioka Hiyu. Una tetera reposaba tibia sobre el kotatsu, su vapor ascendía suavemente, añadiendo un toque de calidez a la pequeña cabaña de madera. Urokogaki Sakonji se arrodilló en silencio, abriendo la carta a casa y leyéndola con atención. Estaba escrita con la familiar letra de garra de gallina. Hiyu era un niño sentimental, frío por fuera pero cálido por dentro, bastante talentoso con la espada, aunque su caligrafía era bastante mala. ¿Cómo está el maestro Urokogaki? Es fin de año y estoy ocupado con misiones, sin poder regresar a casa. Por favor, recen por mis compañeros discípulos, Sabito, Makomo y el resto. Díganles que Hiyu nunca abandonó su entrenamiento y que ahora ha matado a 137 demonios para consolar sus espíritus en el cielo. Unas simples 200 palabras que resumían su situación. Urokogaki Sakonji leyó hasta el final. Por favor, cuídese y le deseo mucho éxito. No pude decir más en mi prisa. Hiyu Tomioka cerró la carta y permaneció en silencio durante un largo rato. Shinsuke, Fukuda y los demás siguieron a Roy hasta las profundidades del monte Sagiri, dejando a Sabito y Makomo en silencio junto al anciano tras ver a los cuervos. Hiyu es un buen hombre, digno del título de Pilar del Agua. Sabito leyó la carta, observando paso a paso cómo ese niño llorón se convertía en un pilar del cuerpo de exterminadores de demonios, sintiendo un sinfín de emociones.
137 espíritus malignos, 137 cartas. El hermano mayor Hiyu extraña mucho al maestro. Makomo asintió, y de repente dijo: Oye, ¿crees que el maestro le contará al hermano mayor Hiyu sobre Eiichiro? La niña miró a Sabito con ojos brillantes y dijo emocionada: De verdad quiero ver si se sorprende cuando se entere de Eiichiro. 3 veces al día. Mambon Sujin, ese tal Eiichiro no es humano. Sabito sabía lo que Makomo estaba pensando. Solo quería ver a Hiyu perder la compostura, pero pensando en la personalidad distante de Hiyu, incluso si lo supiera, probablemente pondría cara de póker y fingiría no saber nada. No lo hará. Como mucho, le echará un vistazo 2 veces. Además, Sabito notó que Urokogaki Sakonji miraba fijamente la carta y murmuró: El maestro no se lo dirá a Hiyu. El cuerpo de exterminadores de demonios camina sobre la cuerda floja. Un paso en falso y perderán la vida y el maestro no quiere que Hiyu se sienta presionado y efectivamente, Urokogaki Sakonji, como siempre, no dijo nada ni respondió. Simplemente colocó con cuidado la carta en la caja de madera junto a su almohada y la caja estaba entreabierta, y se podía ver vagamente una gruesa capa de nieve acumulada en su interior y ¡zas! Aulló el viento frío, levantando una nube de copos de nieve. Tras cerrar la caja, Urokogaki Sakonji pareció encorvarse aún más. Permaneció allí un rato, luego abrió la puerta y salió. Eiichiro, ven conmigo. Alrededor de las 4 de la tarde, tras completar sus 10.000 cortes diarios, Roy aún ansiaba más, preparándose para realizar otros 2.000, cuando Urokogaki Sakonji lo llamó. Envainó su espada y lo siguió, atravesando el denso bosque hasta un claro. Ante él se alzaban una docena de pequeños montículos, cubiertos de nieve espesa. Urokogaki Sakonji, de espaldas a Roy, encendía la lámpara de aceite del santuario frente a los montículos y rezaba: Se acerca el año nuevo, ven a desearles un feliz año nuevo a tus hermanos y hermanas mayores. El hombre se había ido, reducido a un puñado de tierra. De ahora en adelante, con el cielo como su manta y la tierra como su lecho, ¿acaso no era esa otra forma de libertad? Pero, al ver al grupo de figuras, entre las que se encontraban Sabito y Makomo, que permanecían en silencio tras Urokogaki Sakonji, Roy guardó silencio durante un largo rato antes de sonreír y decir: No presentaré mis respetos. El joven hizo girar su espada con una indescriptible indiferencia: Me alegra celebrar el año nuevo. Después de vengar a mis hermanos mayores, compraré una jarra de sake y la beberé en sus tumbas. Creo que no me culparán, zas. Un viento gélido se arremolinó, más de una docena de figuras fantasmales se giraron al instante. Por alguna razón, a Shinsuke y Fukuda se les llenaron los ojos de lágrimas, y 2 hileras de lágrimas calientes les recorrieron el rostro. Eiichiro, maldito, ¿quién te culparía? ¿Quién se atrevería a culparte? Makomo sorbió por la nariz y agarró el abrigo de Sabito. El joven bajó la máscara de zorro, lo miró fijamente, su mirada recorrió su hombro y se posó en el cielo. Permaneció en silencio durante un largo rato, en la nieve arremolinada, solo el anciano y su discípulo permanecieron frente a frente, asintiendo en silencio. Está decidido entonces, aún quedan 2.000 espadas por blandir y Roy alzó la mano, se colgó la espada al hombro y, entre las miradas y la nieve acumulada, regresó a lo profundo del bosque. Pronto, lanzó un tajo de más de 4 metros de largo, partiendo en 2 la estaca de madera que tenía delante. Esgrima más 30 y logro del día. 10.000 espadas. Oh, y exhaló una bocanada de aire turbio que se condensó en una niebla helada y regresó a la cabaña, cenó, se quitó los zapatos y se tumbó en el cama de ladrillo caliente, y hoy, además de Makomo, varios fantasmas más se habían apiñado en la cabaña para dormir con él. Roy los observó, con una leve sonrisa en los labios, cerró los ojos y durmió profundamente hasta el amanecer. Una familiar sensación de caer lo invadió y un joven maestro interrumpió el sueño, devolviéndolo a la realidad. Tras escapar del país nevado y sin reloj que se lo recordara, Roy abrió los ojos con dificultad. Wooton ya había preparado el desayuno y lo había dejado en la mesa junto a él. Esto no es como en casa. Hay muy poca comida fresca. Joven maestro, por favor, conformaos con lo que tenéis. Wooton parecía bastante insatisfecho con la comida del esquí arena. No le importaba sufrir, pero sabía que casi le había cortado el cuello al chef cuando fue a buscar su propia comida esa mañana. ¿Qué hora es? Las 5:30 de la mañana. ¿De verdad he dormido tanto? Roy frunció el ceño mientras se levantaba de la cama, se ponía la ropa de deporte y echaba a correr. La comida se había quedado allí. No la perdería ni huiría. Si se enfriaba, la calentaría en el microondas.
En resumen, no podía perderse su carrera matutina. Bajó en el ascensor y rodeó el esquí arena. Varias figuras aparecieron indistintamente arriba, sus ojos siguiendo sus movimientos, sus expresiones variaban. Un mocoso de rostro pálido y mirada perdida, que vivía en la habitación 1981, dormía en una cuba. Agarrado al borde, abrió los ojos de repente y frente a él, en la habitación 1989, un chico de larga cabellera grisácea que le llegaba a la cintura, apoyado en el ventanal, lo miraba. Sus pupilas se iluminaron con dos esferas de fuego divino, rebosantes de espíritu combativo y en el piso 200, en la residencia del usuario de Nen, Jung-Woo hacía flexiones de pino, intentando concentrar entrenamiento en la palma de la mano para impulsarse hacia arriba. A su lado, en el sofá, una niña de aspecto feroz y con dos coletas disfrutaba plácidamente de un masaje y en esta ciudad aún dormida, la gente ya estaba ocupada. Roy corrió 10 kilómetros a ritmo normal sin usar el paso oscuro, subió a desayunar y recibió varios mensajes de desafío. Joven maestro, acabamos de recibir un mensaje de la arena. Hua Shidoulan le ha extendido una invitación. Wooton le sirvió la comida a Roy mientras organizaba información e informaba. Además de él, están Harrison trituradora de carne, Gu tirador, Kikuta Masashi ninja. Parece que todos están esperando para emboscarlo. ¿Y Jung-Woo? No. Entonces acéptelos a todos, elija a los criminales más atroces y comience a eliminarlos. 3 veteranos más. Hua Shidoulan. Wooton salió a responder a las invitaciones y regresó con el calendario oficial de combates. Según la petición del joven maestro, el combate entre él y Arlinson está programado después de Valle de las Nubes. El combate con Sniper se pospondrá un día. He consultado la información de Harrison. Este tipo es cruel por naturaleza y disfruta torturando a sus oponentes. Antes de llegar a la arena celestial, trabajaba como matón para una banda con licencia de cazador. Más tarde, violó y asesinó a la hija del jefe y era buscado en la Dark Web. ¿Un cazador profesional? Un tajo, 2 tajos, 3 tajos, la espada bastón se cernía sobre la punta de la nariz de Wooton. Roy practicó la respiración solar un rato, tomó una toalla del joven mayordomo y limpió la espada bastón. Pista, constitución más 0,2, sin levantar la vista, preguntó. ¿Y el último? El que queda es Ninja Kikuta Masashi. No compitió con Arlinson y Wii. Wooton notó al chico de pelo largo que había conocido antes en la recepción y eligió cuidadosamente sus palabras para recordarle a Roy. Joven amo, rechazó a Hua Shidoulan de nuevo. Supongo que, está resentido y causará problemas. El mayordomo se acomodó las gafas. En efecto, deberíamos matarlo. Roy terminó de limpiar su bastón espada, sus cejas y la punta de la hoja formando una línea, admirando la hoja nueva que brillaba fríamente bajo el sol, y dijo con indiferencia. Llegan tarde. Ring ring, sonó el timbre. Wooton frunció el ceño, abrió la puerta y vio el rostro de Hua Shidoulan. ¿Por qué no aceptaste mi invitación? ¿Por qué debería? Roy ni siquiera miró a Hua Shidoulan, jugando con su bastón espada, cultivando un vínculo con él. Hua Shidoulan entrecerró los ojos. ¿Temes que te dé la vuelta a la tortilla y te derrote? Roy soltó una risita, mirándolo con disimulo. Wooton dio un paso al frente, bloqueándole el paso desde arriba, desatando su instinto asesino sin control. ¡Bum! El instinto asesino, en forma de malicia, se abalanzó sobre él. A través de Ren. Una tormenta de Nen se formó repentinamente. Las pupilas de Hua Shidoulan se contrajeron de golpe, sintiendo como si hubiera caído instantáneamente al infierno más profundo. Señales de advertencia cruzaron su mente. Imposible, correr, si no corro, solo puedo morir. El instinto de supervivencia lo impulsó hacia atrás, pero sus piernas no le obedecieron. Apenas logró dar un paso antes de tropezar y caer por el pasillo. Hua Shidoulan jadeó, tras haber oído a su rival de toda la vida susurrar con voz débil. La ignorancia es una bendición, creo que ahora lo entiendes, bang. La puerta se cerró de golpe, separándonos a ti y a mí en 2 mundos. Hua Shidoulan permaneció sentado allí, con las piernas abiertas, durante un largo rato antes de levantarse y marcharse abatido. Las luces del pasillo proyectaron una larga sombra de la expresión abatida del muchacho. Wooton, escuchando atentamente para asegurarse de que se había ido, se volvió hacia Roy y dijo. El joven amo es demasiado amable. Si me preguntas, matarlo sería más fácil. Matar puede resolver la mayoría de los problemas, pero no todos. Roy enfundó la espada bastón y la empuñó, transformándola de nuevo en un bastón común. El chico, con pendientes de sol y montaña, miró con calma a Wooton y dijo.
¿Desenfundar tu espada solo porque ya no lo soportas? ¿Qué te diferencia del Arlinson del que hablas? Wotton era sin duda leal, priorizando los intereses de Roy por encima de todo, no le importaba la conciencia ni la moralidad, así que dejaba que Roy, como su amo, lo hiciera por él. Tengo hambre, ve a preparar la cena. Eran las 4 de la tarde, hora de tener más tiempo libre. Usando el hambre como excusa para despedir a Wotton, Roy abrió el panel de control, aprendió de su experiencia, se desnudó y se escondió en la ducha. Con un gemido ahogado, la transformación comenzó. Pronto, un minuto después, el chico emergió de nuevo, más alto que el día anterior y con un aspecto aún más apuesto. Cuando Wotton regresó, Roy disfrutó de una deliciosa comida en el puesto de comida. Se recuperó y al día siguiente Jung-Woo le entregó personalmente las entradas. Se dirigió a sus asientos, esperando a que comenzara el espectáculo. ¿Eh? ¿Cómo es que la magnanimidad de este chico ha aumentado de repente otra vez? Como maestra, naturalmente, uno debería observar desde la barrera mientras su aprendiz sube al escenario. Bisky, con su mirada aguda, vio a Roy en el momento en que entró entre el público, o mejor dicho, simplemente le había indicado a Jung-Woo que comprara las entradas y se sentó junto a Roy. Guapo, buenas noches. Con un movimiento de sus dos coletas, la chica saludó a Wotton, quien la miraba con frialdad, antes de acercarse sonriente a Roy y preguntarle: Roy pequeño, ¿has comido? Tengo caramelos aquí, ¿quieres? Bisky sacó unas piruletas del bolsillo, se metió una en la boca y le ofreció otra a Roy. Al ver que Roy no se negaba, se sentó en su silla, sonriendo como una tonta. Pronto, la presentadora entró y comenzó a crear un ambiente animado. Decenas de miles de espectadores siguieron sus instrucciones, con las emociones a flor de piel, creando una atmósfera vibrante y entusiasta. Roy, absorto en el momento, no pudo evitar sentirse conmovido. Todo era muy divertido. Bisky asomó la cabeza y dijo: parece que te lo estás pasando muy bien. Roy sonrió, ignorándola por completo. Hasta que aparecieron Jung-Woo y Morris, el ambiente alcanzó su punto álgido, el chico tamborileaba con los dedos en el reposabrazos, disfrutando enormemente. Bisky se sorprendió un poco y dijo con seriedad: eres muy abierto con tu felicidad. Definitivamente no estás cualificado para ser un asesino. Roy no se molestó. Al ver a Jung-Woo arremangarse, listo para luchar, se burló. Simplemente no me gusta fingir como hacen algunos. Eso no es fingir, es engañar al oponente, replicó Bisky. Sí, engañar. Lo que sea. Roy era demasiado perezoso para discutir. Probablemente a la anciana ya le había bajado la regla. Mientras ella fuera feliz, no era asunto suyo. El combate comienza oficialmente. Con el grito del presentador, la batalla comenzó. Jung-Woo y Morris atacaron simultáneamente, sus puños y palmas, envueltos en men, chocaron, y retrocedieron inmediatamente. Esto era solo una simple prueba. Jung-Woo, un usuario de mejora, se enfrentaba a Morris, un usuario de transmutación. A pesar de una diferencia de edad de 10 años, estaban igualados, ambos retrocediendo 3 metros. Hay que decir que Bisky realmente tiene sus propios métodos a la hora de entrenar a sus discípulos. HMPH, dijo la anciana. Balanceó las piernas, mirando triunfante a Roy, su rostro prácticamente gritaba: ¿ves? Esta es mi aprendiz. Entonces, con un puñetazo certero y una potente patada de Jung-Woo, tomó la delantera. Sus dos coletas se abrieron de golpe y no pudo evitar alzar el puño hacia Roy, diciendo: mira, este es el poder de la mente. Shingen-ryu, la palabra clave es corazón. Roy tuvo que admitir que, en cuanto a fuerza, Jung-Woo no era tan fuerte como el alto y fornido Morris, pero era Morris quien estaba siendo superado poco a poco. En ese momento, Roy no pudo evitar pensar en Hetero, quien rezaba cada vez que lanzaba un puñetazo, exclamó. Así que esto es para pagar la infinita bondad de las artes marciales que te formaron con tu propia y escasa fuerza. El engreído Bisky se quedó helado de repente.